Gusto de saludarlos. Vamos a seguir compartiendo la presentación. El día de hoy vamos a tener varios temas. Recordemos ante todo que ya estamos en la recta final para la evaluación del cierre de semestre. Entonces, vamos a tener que no nos alcanzó la semana pasada de ver lo de la revolución. Entonces le vamos a dar unos 10 minutos a este tema para poder cerrarlo, que es alto vital. Y como les dije yo, no sabemos qué vaya a suceder en Guatemala y son momentos históricos trascendentales, todo lo que está sucediendo a nivel político y por un lado, el movimiento ciudadano y por el otro lado, la corrupción, ¿verdad? El movimiento, los corruptos, ¿verdad? Que no van a dejarse arrebatar tan fácil el, ahí sí que los puestos que están, ¿verdad? Y también vamos a trabajar sobre avisos de la evaluación final, ya se les trasladó una parte. Después vamos a trabajar sobre metodología y vamos a seguir con lo de las ciencias sociales. Eso serían a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Entonces, ¿se recuerdan? Habíamos hablado de la revolución del 20 de octubre, en la cual habíamos visto de alguna manera y aclarado de que la revolución del 20 de octubre no era precisamente para derrocar a Jorge Ubico, porque él ya había presentado su carta de renuncia. Y en esa carta de renuncia habíamos comentado que él prefirió salir, dice, no sé si fue en forma hipócrita o si fue real, ¿va? Su sentir, ¿va? Pero dijo que es desgarradora, según lo que escribió él, ¿va? Donde anota que prefería ver a Guatemala bien, aunque él no estuviera, pero sí no quería derramamiento de sangre. Habíamos hablado que había manifestaciones y en una de ellas fue precisamente donde murió la maestra María Chinchilla, la que es la heroína del movimiento de los maestros, y que los maestros iban en esa época a favor de la democracia, a favor de todo, eran los que lideraban también. Mientras ahora solo es cuando hay aumento de salario, tristemente, así son los sindicatos actuales, ¿va? Son pocos eh, los que están en esa línea, pero ahí sí que los líderes también se han comprado, se han vendido. Entonces, un caso de ellos es el actual, ¿va? El líder que hasta el señor Acevedo, que está hasta de premio, lo nombraron como de la junta directiva del INTECAP, nada que ver, ¿va? Sí, que él vaya a decidir si. Yo digo que él y los maestros tienen toda la razón, que lo siguen a él por tema de beneficio económico, ¿va? Pero de alguna manera también ver la calidad educativa tan desgarradora, nefasta que hay en el país es de lo peor, ¿va? Y hay maestros muy bien preparados, no podemos decir que no, pero la mayor parte no cumplen de alguna manera con las funciones y estar acompañando a un niño a un aula y trasladarle cierta información no es calidad educativa. Pueden ser responsables, pueden estar ahí con ellos, pero lo que se necesita es ese cambio de mentalidad que queremos, ¿verdad? Que queremos que Guatemala realice ese cambio, ¿verdad? Es a través del educativo, pero no se ha logrado. No se ha logrado desde ningún punto de vista precisamente por ese convencionalismo, esa situación que está en la cual los, el nivel educativo es la reforma educativa, precisamente
que se dio a través de cambios estructurales que se pretendían. El nuevo se había formado una tendencia en la cual el currículum nacional base era la clave para el cambio y estaba formado por pilares de la educación. Sin embargo, estos no se cumplieron y yo estuve una vez en una mesa técnica y de alguna manera nos dimos cuenta que menos del 60, solamente el 40% de los maestros estaban capacitados en el currículum nacional base y aún sigue implementándose y era un currículum donde de alguna manera lo que se pretendía era generar competencias. Entonces, pero sí se logró un cambio estructural en esa época cuando llegó Juan José Arevalo Bermejo, como habíamos hablado, que fue el derrocamiento no fue de Ubico, sino que quedó un triunvirato. Esto ya lo habíamos comentado, es una retroalimentación básica, era donde estaba ahí sí que los militares, ¿no? Eduardo Villagrán, general Buenaventura y general Federico Ponce, que es que señalo aquí, el tercero. Entonces, él se impuso y se declaró casi como un dictador, ¿va? Entonces, cuando se derrocó a él, a ese sí fue precisamente el movimiento, la revolución de octubre, del 20 de octubre, en el cual se derrocó a, a Federico Ponce Baides, que quería continuidad de la dictadura ubiquista. Y fueron los militares, mismos militares, que lograron sacarlo de aquí, ¿va? Pero como ahora la idea de los militares es precisamente que no intervengan en el área civil, ¿va? Obedientes y no deliberantes. Sin embargo, hay algunos que considero que tienen buena estigma de su labor, el amor a la patria, pero la mayor parte considero se ve por las actuaciones, ¿verdad? Que están metidos en el narcotráfico, custodian ahí los cargamentos, andan metidos en todas las redes de poder de Guatemala, más cuando ya se jubilan y de alguna manera no, el gremio ha estado muy mal visto. Entonces, tristemente, y están insertos, quieren estar. Ya vemos que el gobierno de Otto Pérez Molina se supone que era hasta un dignatario porque estuvo en los acuerdos de paz, estuvo en todo este proceso, y sin embargo, vieron ustedes todo lo que hizo, todo lo negativo que hizo, o sea que tristemente no podemos decir que debería de ser un gremio de alguna manera de lo mejor para el país, porque son educados para amar a la patria, pero no es así, ¿va? No es así. Y defenderla, ¿va? No solo amarla, sino defenderla con su vida. Entonces, aquí en este triunvirato quedó Jacobo Arbenz, que vemos aquí. Precisamente el 20 de octubre vino su hijo, Jacobo Arbenz Jr., vino y estuvo al lado de Arevalo, ¿cómo le dicen? El tío Bernie. Estuvo a la par de él dando un discurso ahí, haciendo una retroalimentación. Ahí les mandamos el video, no sé si alguno tuvo oportunidad de verlo. Jorge Torieo y Francisco Javier Arana. Habíamos comentado que este Javier Arana fue asesinado en un confuso incidente, pero muchos le achacan a Jacobo Arbenz, que fue el que andó. Pero la historia, hay varias referencias históricas, unos que decían que sí, otros que no. Cuando sacaron
a las elecciones las ganó Juan José Arévalo Bermejo, él es el papá del tío Bernie, ¿verdad? Habíamos hablado de Tacisco, fue el primer gobierno revolucionario, educador realmente, donde su fortaleza era el área educativa, y habíamos comentado las escuelas tipo federación y la mejora del sistema educativo. Habíamos hablado todo lo que habían realizado, ¿verdad? Entre ellos el código de trabajo, el sindicalismo. En esa época los sindicatos velaban por, ellos eran asesinados hasta por el gobierno por estar haciendo demandas, reclamas. Habían, más en el conflicto armado, era una situación bien complicada. Entonces habíamos comentado de eso. Cuando terminó el gobierno revolucionario, que fue el primer gobierno revolucionario presidido por Juan Jacobo Arbenz, cabe destacar que fue abrumadora la, la, los votos hacia él. Logró tener prácticamente más de 70% de votos a su favor. O sea que ha sido de los que mejor y sólidamente han llegado. Posteriormente al primer gobierno revolucionario llegó Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Era Quetzaltenango, nació en Quetzaltenango y también de familia mexicana. Fue el segundo gobierno revolucionario. A este periodo se le llama la primavera democrática de Guatemala, a estos dos gobiernos que se dieron. Era de 1951 al 54. Por eso es la revolución en el 54 vino la contrarrevolución, a eso se le llama la contrarrevolución, que finalizó por la invasión con apoyo de Estados Unidos. Por los Estados Unidos hay que decirles, realmente culpa de todas estas situaciones se les debe a los gringos, ¿verdad? Porque se intrometían a decidir quiénes quedaban y quiénes no quedaban, ¿verdad? Jacobo Arbenz protagonizó la Revolución de Octubre del 44, reconocido como el soldado del pueblo, fue el candidato oficial del Frente Popular de Liberación, ministro de Defensa del 44 al 51. ¿Sí? Entre sus obras mejores están Integración Nacional y Renovación. Este es el partido de Integración Nacional y Renovación Nacional, lo postularon como candidato. Funda la Confederación General de Trabajadores. Su proyecto fue de la hidroeléctrica Jurumarinalá, competencia de la empresa eléctrica de capital estadounidense. Eso resulta que es el contexto prácticamente por el cual lo derrocaron. ¿Por qué motivo? Porque él estaba en contra de todo el poder que tenía, como eran empresas estadounidenses de millonarios, y entonces decidían todo lo que había en Guatemala y eran los dueños de las ferrocarrileras, de las bananeras, de la United Fruit Company, de las frutas, eran dueños prácticamente tenían un montón de privilegios, hasta la empresa eléctrica era de ellos, o sea que ellos prácticamente tenían un control fuerte en el país. Entonces, la idea de Jacobo Arbenz era precisamente limitarles ese poder, ¿va? No es, no hablemos de temas socialistas ni comunistas, sino realmente, y eso fue lo que no les gustó a los gringos, ¿verdad? No podemos decirle de otra forma, que es como la conocemos coloquialmente. Vino el gobierno, vino el gobierno estadounidense y mandó hasta aviones y armas para los que estaban en contra de, de estos gobiernos revolucionarios y liderados
hasta por la iglesia. La iglesia no estaba a favor de estos gobiernos y no solo los gringos hicieron, sino la iglesia también tiene su tajada de culpabilidad que todavía no le podemos decir la ha borrado, ¿no? Porque en la historia no se puede borrar nada, pero les puedo comentar que hasta de Esquipulas y con el estandarte del Señor Cristo Negro salieron los contrarrevolucionarios de Esquipulas a derrocar a Jacobo Arbenz y con todo el apoyo estructural que les dio el gobierno de Estados Unidos. Entonces es una situación bien compleja y podemos decir que instituciones y países, ¿verdad? Tuvieron que intervinieron y culpa de eso, de esa intervención es lo que ha sucedido, lo pasó anteriormente, principalmente en este lugar. Lo que sucede también, y no nos podemos alejarnos de ello, y lo comentamos, su compañera también nos lo comentó la semana pasada, es que había de, eh, el conflicto de la Guerra Fría. Eso fue algo que de alguna manera sí tenía mucho que ver en relación a a este problema, porque el, nos lo hizo ver su compañera, la licenciada Elizabeth Conde, ¿va? Que la Guerra Fría fue un conflicto entre este y oeste, principalmente representado por Rusia socialista y Estados Unidos y Europa del lado del capitalismo, ¿va? Entonces, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial se crearon esas dos divisiones, ¿va? Querían el acaparamiento de poder y lanzaron a los países aquí en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua fueron los que estuvimos en guerra y por un lado a los guerrilleros les enviaban, a los insurgentes se les decía guerrilleros, se los enviaba a través de Cuba todo el armamento, todos los cursos de capacitarlos para el combate también iba ahí, mientras el gobierno de Estados Unidos los mandaba a Panamá, a la famosa institución creada por ellos precisamente para formar a los oficiales para atacar a los subversivos, digamos, o a los comunistas, que se llamaba Escuela de las Américas. Entonces ahí se formaron prácticamente todos estos militares, en cuenta el Pérez Molina y otros, toda esa generación, precisamente para acabar con la guerrilla. Entonces, esa es desastrosa, ¿va? Y la iglesia, que actualmente ha cambiado su rol y su postura, no digamos, porque hay líderes dentro de ellos que están en el movimiento social, entre ellos el monseñor Álvaro Ramazzini. Él no le importa morir por la causa, ahí sí que, y dice las verdades, ¿no? No digamos al, a monseñor Quesada Toruño, también uno de los mejores, de lo que yo tengo historia, el mejor mediador que ha habido en Guatemala, de lo que yo conozco, ha sido Monseñor. Como era tan digno, él podía venir y convocar a las partes y sentarse y mediar, ¿va? No, nada que la OEA, nada que viniera a Naciones Unidas, nada. Monseñor Quesada Torruño tenía esa capacidad para mediar. Ha sido en Guatemala uno de los grandes personajes en este tema. Entonces, y la muerte de Monseñor Gerardi, ¿va? Que tras el conflicto presentó sus informes, sus denuncias, ¿va? Y lograron, o sea que en el conflicto armado la iglesia, ciertos sectores se pasaron ciertas salas de la iglesia católica se pasaron del ala del pueblo, ¿va? Ahí sí que de, del,
de los insurgentes y comenzaron la organización. Hubo infinidad de elementos, por ejemplo, el sistema cooperativo fue, por eso ustedes miran que la mayor de las cooperativas antiguas tienen nombre de santos, porque fue creado el sistema cooperativo, fue traído por ellos de Europa, precisamente los Marignol, precisamente en Ixcán, y por eso Ixcán fue, podemos decir que la crudeza de la guerra, del conflicto armado, se dio ahí en Quiché, porque el sistema cooperativo de alguna manera organizó a la población y se dieron cuenta y eso fue lo que generó de alguna manera la resistencia. Entonces, es otro punto en la historia de Guatemala. Entonces, pero todo esto estamos hablando por parte de la intervención extranjera. Y hablando de esa intromisión de la extranjera, crearon también un proyecto que se llamaba Lumen 2000. El proyecto Lumen 2000 precisamente consistía en, ustedes saben que, como dicen, ¿va? Divide y vencerás. Guatemala lo que más lo integraba socialmente y espiritualmente era la religión. En el 60, el 85% de la población era católica. Entonces los gringos al ver esta situación, entonces mandaron un proyecto para ingresar y terminar con el catolicismo y dividirlo en iglesias evangélicas, ¿va? Entonces ahí fue donde las iglesias evangélicas fue prácticamente, habían iglesias evangélicas, la central, la primera iglesia que se estableció a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tanto que está a la par de la casa presidencial, ahí está la primera iglesia, una de las primeras iglesias de Guatemala, las presbiterianas. Pues resultó que ese proyecto Lumen 2000 consistía en que para el año 2000 el 50% de la población iba a ser de alguna iglesia evangélica. Y como vemos, ¿verdad? Hay cantidad de iglesias grandes, pequeñas, ¿verdad? Y todas son precisamente parte de ese proyecto, ¿verdad? De división de la sociedad. No fue un proyecto más religioso, sino más que todo político, ¿verdad? Y me preguntan a mí, casi lo lograron en el año 2000. A esta altura podemos decir que ya la mayor parte, una tercera parte de la población no es nada, no está, tal vez un 20% no es nada, no van ni por católico, ni por evangélico, ni por mormones, ni nada. Y el resto sí se lo dividen entre los católicos y las iglesias, algunos dicen protestantes, otros evangélicos. A mí no tengo, pero hay quienes crean conflicto en eso y ese no es el conflicto es lo que, la corrupción que tienen y se aprovechan, ¿va? Porque se aprovechan los líderes políticos, ¿va? ¿Con qué termina siempre el, el, su presidente cuando después de dar un discurso? ¿Cuál es la frase? A ver quién me la puede decir. Que Dios bendiga Guatemala. Que Dios bendiga a Guatemala. Utilizan siempre a la iglesia o a las cuestiones religiosas, ¿verdad, licenciado? Como una forma de dominación, pienso yo, de incidir en ciertos sectores sociales. Esa es la impresión que me causa cuando utilizan esas frases, ¿verdad, licenciado? Involucrar a Dios en la política. Cuando usted hablaba de lo de divide y vencerás, es una frase de Maquiavelo, ¿verdad, licenciado? Entonces, que es un libro muy interesante realmente para conocer las actuaciones de los gobiernos, o alguien dijo en una ocasión en una conferencia de que todo gobernante debería de dormir debajo de la almohada con el libro de Maquiavelo. Sí, es un libro que en una época creo que salía hasta en las gelatinas y cornflakes, obligatorio que leamos, que se llama La política, y con eso prácticamente es un referente para algunos que de ahí nace la ciencia política, ¿no? Como ciencia.
Entonces, para algunos, entonces, pero es un libro obligatorio para todos los que estamos en ciencias sociales, haberlo leído. Como usted dice, tenerlo ya a la par de nuestra mesa de noche, ¿va? Para leer. Exacto. Gracias. Sí, pues eso es, entonces los líderes religiosos, eso, ¿qué es lo primero que hacen? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, el gobierno anterior, el de Jimmy Morales, lo primero que se fue a meterse a un conglomerado de iglesias evangélicas y a llorar ahí por todo el bien de Guatemala, que no sé qué, no sé qué otro, y ya vieron ahí, a veces tiene uno que decir hasta malas expresiones, pero no puedo, entonces les digo, vienen a utilizar eso como un escudo, ¿eh? Y como, como si la religión les fuera a dar, o estas frases, legitimidad a lo que hacen. Entonces, pero también las iglesias actúan a su son y antojo, ya vieron en este proceso, que entonces yo no sé, como la Constitución prohíbe que sean religiosos, entonces me salí de la iglesia y siempre con el poder y ahí votan por, entonces tal vez el que está de candidato ya no es pastor, pero sí, o sacerdote, pero todas las demás iglesias viendo cómo los apoyan. Entonces, es una situación que viene desde el periodo colonial aquí en Guatemala, ¿va? La iglesia siempre ha estado inserta, ¿va? Aquí y en el mundo, prácticamente. Entonces, se legitima, lo espiritual tiene una fortaleza. Miremos la otra semana, este sábado, es y no solo este sábado, sino este mes, por ejemplo, para los espiritualistas, ahí para los que no son cristianos, está Mashimón el sábado, y también es el día de San Judas Tadeo, pues, el de las causas imposibles. Ahí entonces ustedes, si desean ir a ver una expresión espiritual, religiosa, vayan, parecido a la Semana Santa, vayan a ver a la iglesia La Merced desde las 6 de la mañana, esa fortaleza espiritual que hay. O si no, vayan allá a San Andrés Itzapa a echarse el traguito ahí con Mashimón. Les digo yo, es algo impresionante también. Impresionante, y es algo que no es por el carácter, que es que yo creo en esto, y no es eso, sino de alguna manera es un laboratorio social en el cual ustedes pueden darse cuenta lo que lo espiritual llama a las personas, ¿va? Hay pastores evangélicos, hay de las iglesias fundamentalistas que ustedes han oído, ¿va? Que generan hasta genocidios. Por ejemplo, en los años 70, en Guyana, en una de las Guyanas, hubo un líder religioso que llamó a todos sus fieles y les dijo que se suicidaran, pues tienen una capacidad de convencimiento. Pues la iglesia aquí en el conflicto armado, les digo, trabajó a la altura, estuvo al lado de eso. No sé si sabían de este proyecto de edición, y uno de los grandes laboratorios fue Santiago Atitlán. Yo me quedé admirado en los años 80 cómo ese pueblito, que es un pueblo, es una belleza cultural y todo, pero tenía tantas iglesias evangélicas, que ahí era, entonces, ¿por qué tanta iglesia evangélica? Después fuimos viendo cómo se evolucionó y se trasladaron y se fue creciendo el número de las iglesias. Por ejemplo, en mi barrio, casi en cada esquina hay una tienda y una iglesia evangélica y también católica. Pues. Entonces, dice uno, sí, qué situación va. Y, y ahora hay conglomerado, está el Consejo de Iglesias Evangélicas. Y de parte de la Iglesia Católica está el Consejo Episcopal, que también tienen ellos su organización de todos los grupos
que forman la Iglesia Católica. Entonces, volviendo al tema de la revolución, entonces cabe destacar entonces que la iglesia fue el Cristo Negro de Esquipulas, lo tomó el Mico Sandoval, Mario Antonio Sandoval, que era precisamente el que fue uno de los líderes para el derrocamiento de Jacobo Arbenz, y lo tomaron. Y una de las figuras en las cuales la iglesia estuvo ahí presente fue el cardenal no cardenal, sino el arzobispo de Guatemala, que fue Monseñor de Arellano, el cual que lideró también el movimiento en contra, para destituir y derrocar a Jacobo Arbenz. Monseñor Mariano Rosell y Arellano. Entonces, el 76, oigamos esto, miren, pues aquí están los datos por los cuales estamos hablando. Uno de los puntos por los cuales quería quitarle propiedad no a los guatemaltecos, sino a la UFCO, por medio del decreto 900, era un decreto de expropiación de tierras ociosos. Fue apoyado por estudiantes, campesinos, maestros y obreros, similar a lo que ahora es, ¿va? El 76% de los agricultores, miren esta cifra, 76% de los agricultores poseían nada más el 10% de las tierras cultivables. O sea que y se sigue siendo, ¿va? Pero estamos hablando también de tierras de vocación agrícola. Entonces, la UFCO era dueña del 50% de tierras cultivables y utilizaba solamente el 2.5% de ellas. O sea, vemos esa realidad nefasta que había en el país, de alguna manera. Y dentro de los proyectos que crearon fue la carretera al Atlántico, la reforma agraria y nacionalizar prácticamente varios de las propiedades de los terratenientes y ricos de Estados Unidos. La CIA, fíjense, hasta la CIA intervino para derrocar a Jacobo Arbenz en el 54, pero prácticamente un plan de ellos, ¿no? Acusado de comunista por Washington a Jacobo Arbenz, la jerarquía católica era anticomunista, la iglesia no quería, entonces cualquiera que fuera enemigo se le acusaba de comunista, ¿va? Y como tenían la venia de los gringos, entonces se iba. Fue la primera intervención directa de la CIA para derrocar gobiernos en América Latina. Diseñó una operación llamado PB Success, modelo para otras invasiones en América Latina. Hasta Panamá, ellos ahí, cuando no estaban de acuerdo con un comandante, un gobernante lo destituía. Mantuvo los intereses de Estados Unidos, la contrarrevolución de la oligarquía y la iglesia, reprimiendo y asesinando a opositores. Todo se fue una época también gris y oscura en Guatemala. La invasión de Estados Unidos con aviones y una maquinaria propagandística se aprobó. Lo que es que ahora no se puede dar eso, ¿va? Pero en esa época era un bombardeo de los medios de comunicación, que no podemos decir que la televisión no todos tenían televisión en esa. Yo creo que no había, no sé en qué año inició la televisión, pero si iniciaba era algo muy básico que no, y no de todo el día. En cambio, la radio era uno de los medios más utilizados en el país. Para tener radio había que tener fíjense que había hasta un impuesto de radio. El que tenía radio tenía que pagar un impuesto. ¿Y cómo sabían que tenía radio una persona? Porque había antena. Para tener radio se tenía que utilizar una antena, porque era el medio de recepción en esa época. Igual yo todavía utilicé
no de la radio con antena, pero sí la televisión con antena. Entonces, para poder tener buena imagen, tenía uno de mi primer trabajo, lo que hice fue comprar una buena antena, quería la mejor antena. Entonces, una de 32 elementos compré, no recuerdo. Entonces, tenía buena recepción. Pero en este periodo se traslada, ustedes saben, ¿va? Miremos toda la desinformación que tenemos en la actualidad. Uno ya no sabe. Por ejemplo, ayer desde que entró este señor al gobierno, no sé si alguno tiene datos, bueno, que eso no lo sabe uno, ¿va? Realmente los mortales no tenemos acceso a esa información, pero ayer me llegó de nuevo el dato, ¿va? De que está ya muy avanzado el nivel de cáncer que tiene su presidente, ¿va? Pero eso lo vivo oyendo desde que entró a gobernar, que tiene cáncer y que dicen que ahorita está en una situación bien. Y aparte que dice que lo engañó Miguelito, que unos me contaron que lo engañó con un mexicano, el otro que con un militar, no sé realmente que si es cierto o no es cierto. Lo que sí es que el Ministerio Público ahí sí ya tiene prácticamente todos los videos y todo de la gente que fue a protestarle a Miguelito y lo encaró y casi lo linchan, ¿verdad? Por todo lo que, las atrocidades de robo que ha hecho Miguelito. Entonces, ahí sí el Ministerio Público se puso a la altura y ya tiene identificadas a todas estas personas que protestaron, ¿va? Esperemos que no les suceda nada malo y que logren salir todo por estar indignados ante esta corrupción que vive Guatemala. Entonces, pero sí vemos también en este periodo que solo con el tema agrario era un asunto totalmente crítico. ¿Por qué motivo? Porque Guatemala ahorita ha cambiado, pero sigue todavía en un nivel fuerte de dependencia a la agricultura. Hubo un momento en los años, el principio de la primera década del 2000, que Guatemala era un país de agricultores, en un país donde la vocación, no sé si ustedes conocen ese dato, Guatemala, su vocación de tierras es de vocación forestal, no de vocación agrícola, tiene grandes extensiones, por ejemplo, todo Petén no es para la agricultura, eso que hayan metido la palma africana no es, al contrario, viene a desgastar los suelos y a romper todo el equilibrio ecológico que hay en el área, ¿eh? Y ahí es de fauna, de selvas, ¿verdad? Tropicales, y no de esa manera, de humedales, no de la manera como se está tratando la tierra por ahí. Entonces es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Y, y las tierras agrícolas están en posesión, ¿verdad? ¿De quiénes? De los dueños de los ingenios, todos estos millonarios, ¿verdad? Que están. Y entonces sí había una gran desigualdad. Entonces eso es lo realizado por Jacobo Arbenz hasta que llega, entonces fue derrocado por los, ahí sí que por los Estados Unidos y quedó en poder prácticamente de personajes también oscuros, militares y terratenientes y de la oligarquía guatemalteca. Y ese proceso, todos esos avances que se lograron con la Revolución de Octubre de 1944, no es que se hayan quitado, sino ya no hubo más desarrollo. Lo del IX, ¿cuándo va a haber un mejora del IX? ¿Va? Porque todo lo que hay es precisamente llegar a la junta directiva y que el gobierno es el que impone quién va a estar ahí para poder comprar medicinas a precios exorbitantes. O lo que hizo Portillo, ¿eh? Sacó dinero ahí del IXA y
o lo que hace el gobierno central también, ¿va? Que no paga las cuotas vencidas, de las cuotas al IX, ¿va? Y los trabajadores del Estado tienen sus necesidades, ¿va? De salud, y llegan al IX, ¿va? Y y el Estado no les da todos los servicios sin que y lo peor es que les descuentan a los trabajadores y el Estado no, no paga la cuota al IX. Entonces, pero si el IX se hubiera llevado a cabo y de una forma autónoma y no dirigida por los corruptos de los gobernantes, sería una institución ejemplar, de alguna manera. Todas estas instituciones surgieron precisamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, porque eran instituciones precisamente Europa, no crean que Europa estaba en una situación peor que la de Guatemala, una situación extrema, porque acababan de salir de un conflicto armado mundial donde se había destruido prácticamente toda la infraestructura, no había fuentes de trabajo, entonces se tuvo que inyectar, crear planes para el desarrollo y para la indigencia era exagerada. Aquí Guatemala me da mucho que pensar, es un tema sociológico muy importante, porque la indigencia después del post-conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial fue un común denominador. No había hasta gente preparada, indigentes, sin servicio de salud, sin acceso a nada, y resultó que se crearon grandes planes y fructificaron, y ahora vemos Europa súper desarrollado, ¿verdad? Y aquí en Guatemala, sin haber vivido un conflicto armado de esas magnitudes, no logramos llegar a un nivel de desarrollo, ni siquiera a la mitad de ellos, ¿verdad? Entonces, por la corrupción, ¿va? Entonces, dentro de esos planes estaba la seguridad social, ¿va? Precisamente, porque no es solo el área de salud, sino precisamente la jubilación y velar por el bienestar, acceso a los servicios, ¿va? Entonces, la dignificación del trabajador. Entonces, es muy importante estos logros que se dieron en periodo de la primavera democrática de Guatemala, que después sencillamente se acabó, ¿no? Y ahí vino el conflicto armado en la década del inicio del 60, que todos los grupos organizados del PGT y todos estos que eran partidos políticos se convirtieron en grupos guerrilleros precisamente porque estaban organizados y estaban en contra precisamente de la imposición gringa y luchar contra la oligarquía prácticamente. Es igual, pero los gringos lo vieron más que todo, fue un enfrentamiento fuera de su territorio y que lo pagara aquí en Guatemala o en estos países, ¿va? La población, ¿va? Ellos no sufrieron absolutamente nada de eso. Este es un cuadro de Diego Rivera. Diego Rivera es un artista mexicano de lo mejor de Latinoamérica del siglo XX. ¿Quién me puede decir esposo de quién era su esposa? De Diego Rivera. Les doy 3 segundos. 1, 2, 3. Perdieron. Tenía 10 puntos de premio esta respuesta. La esposa de Diego Rivera, quien pintó este cuadro, es Frida Kahlo. Les recomiendo que vean esa película de Frida Kahlo. Vale la pena y es una película biográfica, entonces vale la pena. Entonces aquí en esta pintura, una vez estuvo aquí en Guatemala, les comento, fuimos con alumnos, yo fui también con mi familia y todo, porque esta pintura fue a parar a los sótanos
Museo de Moscú, y de alguna manera en un inventario la encontraron y fue de vuelta a México. Entonces pasaron este y otros cuadros de Diego Rivera, precisamente donde se relata la historia de Guatemala. En esta estamos viendo la iconografía que representa. Este, por ejemplo, es en este cuadro estamos viendo que este está recortado, este está más completo. Aquí está la United Fruit Company de la explotación del campesino, el ejército al lado. Aquí está el secretario de Estados Unidos, John Foster, y dándole la mano a Castillo Armas, que Castillo Armas fue quien quedó precisamente en el proceso de la contrarrevolución. Precisamente. Aquí vemos las bombas, ¿verdad?, que lanzaron los gringos, ¿verdad?, precisamente. Y vemos a la iglesia, ¿verdad? Aquí la iglesia está representada, aquí lo dice, ¿verdad?, por Mariano Roselia de Arellano, que fue el arzobispo de Guatemala en ese periodo. Y vemos la lucha entre y el hambre, ¿verdad?, y las muertes del pueblo, ¿verdad?, defendido siempre por la iglesia, los militares. O sea, la iglesia hasta últimamente ha venido a estar del lado del pueblo, pero antes, desde la época de la conquista, la iglesia ha estado del lado del opresor, pues, precisamente, con tierras, con poder. Entonces, no es así, no es así. Al contrario, la iglesia tiene que estar al lado del pueblo, de las injusticias. Es caso que hay buenos líderes que ahorita están en esa lucha. Entre ellas, como le digo yo, Monseñor Álvaro Ramazzini, mis respetos hacia él por todos sus movimientos que ha generado y decir siempre la verdad y estar en contra de los opresores. Entonces, esa es una obra magnífica. Si ustedes tienen oportunidad de verla y analizarla, es como le digo, pintada por uno de los grandes muralistas de Latinoamérica, Diego Rivera, y es un ejemplo, y ir viendo la iconografía de qué es lo que representa. Entre las lecciones aprendidas de todo esto, yo les dije 10 minutos, miren, no se alcanzó, pero todo eso es también del marco referente de la situación que vivimos en Guatemala, ¿va? Las lecciones aprendidas es, al analizar los hechos nacionales, debemos de considerar la geopolítica. Eso es muy importante. Y su compañera no me deja creo que no me va a dejar de apoyar en ese sentido. ¿Por qué motivo? Porque la geopolítica, ella que es la licenciada Elisa, que es politóloga, la contextualización es grave. Ahorita, por ejemplo, el temor que tenemos en relación al conflicto armado que hay no solo en Ucrania, sino en el Medio Oriente, entre los Palestina e Israel, es algo que afectó ya a Europa. Ya hubo atentados en Europa en relación a este tema, ¿no? Los simpatizantes, ¿no? Aquí me han enviado infinidad de información de apoyo al pueblo palestino. Colombia ya también tuvo una censura a Israel porque le tiró a los judíos que dejaron de estar matando a los civiles. Entonces, en Gaza, ¿va? Entonces ellos dicen, ¿por qué no protestaron a lo que nos hicieron nosotros? Realmente es una pelea ideológica también. Quienes están a favor del imperio y de los que están a favor, pero también hay maneras. Lo que pasa que hay que considerar que las revoluciones no se hacen con flores. Las revoluciones de los grandes, tal vez la única que ha sido
pacífica es la independencia de la India con Gandhi. Es una película, es otra biografía se llama Gandhi, así se llama la película. Si tienen ustedes oportunidad de verla, es una película, super película, nominada no sé con cuántos Óscares, es biografía, es histórica, vale la pena. Yo la figura de Gandhi, para serles franco, lo respeto, su movimiento, no puedo criticarlo con ojos del siglo XXI, lo que él hizo, su relación, era considerado hasta un dios prácticamente, pero sí hizo algunas, primero era algo racista con los africanos, estuvo ahí en África, y segundo también parece que por temas, no sé, asuntos, hasta lo consideraban como una persona que le gustaba a los niños, ¿verdad? Entonces, es, como les digo, no, tendría que profundizar y ser experto en ese tema de Gandhi para poderles dar una opinión, pero hay quienes lo retratan por esa situación, pero de los mejores líderes. Y saben que él fue lo triste, que fue prácticamente un gestor de la paz y haber generado prácticamente que el mayor imperio del mundo, que era el imperio británico, haya lo hecho la independencia de la India. Tuvo su fracaso en eso, porque cuando hicieron la división de la India, lo tuvieron que dividirlo por lo que hemos hablado, el aspecto religioso, porque la India, la mayor parte de población es de diferente, de hindúes y budistas, mientras que habían bastantes musulmanes. Entonces fue cuando se dividió Pakistán y la India. Todos los musulmanes se fueron a Pakistán y todos los que se quedaron en la India supuestamente eran hindúes, ¿va? Pero eso hay varias lecturas, esa división, y hubo cantidad de muertos, y es precisamente por temas religiosos, ¿va? Esa división fue fuerte porque separó a familias, porque había parejas que eran hindúes y otros y estaban casadas con musulmanes, ¿va? Y los extremismos son demasiado fuertes a nivel religioso en estos lugares. Si no, tenemos esos problemas del Medio Oriente, ¿eh? Que estamos viendo. Pero esto nos va a dar idea precisamente de la geopolítica. Ustedes no pueden descontextualizarse de la geopolítica. La geopolítica es uno de los elementos más importantes que hay para poder entrarle a cualquier tema social. Porque entra la economía, entra la política, entra temas de desarrollo, entra de todo. Los precios, principalmente con el petróleo. Otra de las lecciones es: el mayor poder que tiene el ciudadano es el voto y su participación activa en la vida política. ¿Qué es lo que estamos defendiendo actualmente? El voto, prácticamente. Mientras ya vieron Curuchiche y la señora, lo que quieren es desvirtuar el voto ciudadano, la legitimidad del proceso, quieren votar ese asunto. Pero la lección, miren, la lección aprendida de la presentación que hicimos: el mayor poder que tiene el ciudadano es el voto. Ahí se decide quién. Tristemente aquí en Guatemala solo hemos elegido personajes nefastos, ¿verdad? Y corruptos. El mayor poder que tiene el ciudadano es el voto, ¿verdad? Y su participación activa en la vida política. Es ustedes su mayor. Por eso es que los candidatos ahí sí llegan hasta la última aldea y les regalan estos, y ahí sí los saludan y son todos muy especiales y sus amigos, y que van a velar por ustedes y todo, no por ustedes, no por su voto,
Ya cuando se los dan, se olvidan de todo eso. Pero sí, por eso ahorita vemos a los 48 cantones y a la alcaldía indígena de Sololá, precisamente en algo, en esto que vemos como participación activa en la vida política. Están insertos, están conscientes. Ese grado, esto es de analizarlo, de estudiarlo, y prácticamente es un tema de tesis social, político, a todo nivel. ¿Cómo es cómo está tan desarrollada la conciencia política de estos pueblos mayas? Es admirable realmente. Y como lo dicen, hasta mayor que mayor su conciencia y su ideología que del pueblo, que de los capitalinos, ¿va? Se supone que los capitalinos lideraban todo eso por la educación y todo, que ahorita fue una cátedra que nos están dando los 48 cantones, no solo en organización, sino en ciudadanía. La otra es, y eso fue lo que sucedió, que no en el 40, pero fue tan devastador, que en el 44, en el 54, la campaña propagandística hizo cambiar la opinión de los ciudadanos, como les decían, es que es comunismo y que el comunismo les va a quitar todo. Falso. Entonces, y ya no apoyaron a Jacobo Arbenz, al movimiento revolucionario. Entonces, fue algo nefasto, ¿verdad? Pero ahora, como ha cambiado y más por las redes sociales, ¿verdad? Que ahí se conoce uno de inmediato lo que pasa en el mundo y en Guatemala. Hasta ya cambió. Ahora no pueden ustedes tener una noviecita ahí y andar con otro, o las damas también tener ahí a su novio y andar con otro, porque ya los medios de comunicación de inmediato les trasladan la información. Y hay cámaras y hay todo. Bueno, la otra lección es la intervención extranjera en América Latina o en Latinoamérica ha sido el común denominador desde el siglo XVI. Se han querido apropiar, ¿verdad? Han venido desde la llegada de los españoles acá. Hasta se dividieron, ¿verdad? Vinieron los gringos y tuvieron que generar una tregua con los ingleses, de decirles, miren, pongamos de que no a la intervención de los ingleses en América. Y hicieron una repartición ahí del tema de poder. Las causas que generaron la revolución del 44, miremos eso, miren, siguen siendo vigentes y más profundas en la actualidad. Ya que ahorita prácticamente estamos en una situación que podría haber otra revolución, pero ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que también ya no hay conflicto armado, de la Guerra Fría, y por eso es que no se ha generado, ya no se puede generar otro conflicto armado, aparte que sí se ha visto que el ciudadano guatemalteco ama la paz, porque el buen ciudadano guatemalteco. Un claro ejemplo fue que no hubo enfrentamiento cuando la Corte de Constitucionalidad obligó a que se retiraran del Ministerio Público. Entonces, ese es un claro ejemplo. Estamos en un periodo de paz y que de cierta manera ha permeado esta cultura de paz. Tristemente para muchos guatemaltecos no, principalmente para las maras, ¿verdad? O todos los criminales que andan matando por robar un celular, ¿verdad? Pero la cultura de paz sí llegó a permear en la mayor parte de la población. El único movimiento social que ha habido en Guatemala ha sido la revolución del 44. Sin embargo, esto ha ido modificándose, porque ahorita ya no es así. Ya podemos hablar del movimiento social que derrocó
habría que conceptualizar qué es un movimiento social, ¿verdad? Que es espontáneo, que el liderazgo y ciertos elementos, ¿verdad? Eso es hasta un curso completo de movimiento social, ¿verdad? ¿Qué es un movimiento social? Pero hay quienes hablan de que el movimiento social cuando cayó Pérez Molina fue devastador, ¿verdad? Realmente un movimiento social que surgió espontáneamente. Sin embargo, hay quienes señalan de que sí hubo intromisión extranjera en esto y los medios de comunicación han ayudado también a ese tipo. Pero el movimiento que está, por eso le digo, participen, ustedes estamos viviendo, no solo ustedes, yo también, estamos viviendo en un momento histórico trascendental en la historia de Guatemala, donde ustedes estén, ya sea del lado de los corruptos o del lado de los buenos, tienen la participación, va a ser, les digo, de dar todo hasta el último sudor de la ciudadanía y hasta el último gota de sangre también, si es posible. Pero sí, estamos viviendo un movimiento social único y liderado precisamente como no se había visto en muchos países de América Latina, liderado por la población más desposeída, más olvidada, como es la población indígena de Guatemala. Entonces es un movimiento trascendental en la historia del país. Ustedes están en ese momento y ustedes pueden ser parte de esa historia. Y el otro es un camino fortalecimiento institucional y un camino, lo único que hay va para que esto cambie, para que Guatemala cambie, es fortalecer las instituciones, pero no así como lo del MP, ¿va? Sino fortalecerlas con gentes probas, con gente digna, con gente que haga bien su trabajo, patrióticamente, ¿va? Y el otro forma para llegar a ese cambio es la educación. Si no se invierte en calidad educativa, donde no solo se le dé aumento a los maestros, sino se mire escuelas sin limitantes, sin espacio, en casas viejas tienen a los pobres niños, y bien les va, sino es a veces en lugares. Yo una vez estuve en una comunidad, y de ahí de Escuintla, en una aldea, y tenían, miren, cantidad de terrenos. Y entonces les dije, ¿por qué hicieron el instituto en un lugar tan pequeño? Que era un terreno como de 20 metros de frente por 50 de fondo. Pues el terreno es grande y es de 2 niveles. Un centro educativo tiene que tener manzanas, unas 40 manzanas donde haya campos de fútbol, donde haya piscinas, así como un campus, el campus universitario de la San Carlos, que es digno, pues es un campus de alto nivel. Ustedes quieren, ahorita tristemente por la coyuntura no se pueda, pero ahí hay piscina, hay canchas de básquet, hay canchas de tenis. Ustedes pueden, ahí está el campo universitario, ahí hay pista de atletismo, hay parqueo, pues así tiene que ser un centro educativo de pequeños, ¿verdad? Que vayan con bosque, con piscinas, con teatro, entonces no reducirlos a esos espacios que hasta los colegios se han llegado, ya pueden poner todavía tienen un garage ahí para un carro, creo que ya pueden poner un colegio, eso ya se debería de reducir, de eliminar, que los centros educativos prácticamente es para formar al ciudadano que va a emprender, a estar liberado de su mente para hacer crecer la nación con patriotismo, con amor a Guatemala, con amor a su familia, con amor a todo, pero con una mente así mayor, con conocimientos, con competencias, con valores, pero es la educación la base. Pero como la idea era quitar todo esto es una estrategia política, ¿eh? Que precisamente en los años 70 o antes también, antes de los años 70 y 80, los que lideraban prácticamente los movimientos eran jóvenes de tercero básico diversificado. Ellos llegaban
prácticamente, que aún cuando había aumentos de buses, llegaban los muchachos y no permitían. Llegaban al extremo hasta de quemar buses, pues, y se paralizaba el país. Cuando ustedes querían ver un problema social en Guatemala, el aumento al precio del transporte urbano. Cambio ahora, ¿no? Le subieron a 5 quetzales, 10 quetzales, y el guatemalteco ahí aguantando, ¿eh? No está eso. Pero fue precisamente porque rompieron precisamente todo ese liderazgo, esa estructura que se venía dando en la calidad educativa del joven, de generarlo ciudadano, de generarlo de alguna manera, no ser borrego para poder seguir las órdenes, ¿verdad? Entonces, pero el gobierno estratégicamente es lo que quiere, ¿verdad? Tener baja calidad educativa y tener borregos y tener, junto con los empresarios, fuente de trabajo barata, ¿ah? Barata. Entonces, eso es. No podemos tener ahora a los jóvenes, a los patojos, con una buena educación, utilizando ya los sistemas de alta tecnología, pues. Y no hay prácticamente. Si no la tenemos ni en la San Carlos, que es una universidad, menos lo vamos a hablar de un instituto o una escuela pública, donde apenas a veces los maestros, los buenos maestros, ellos son los que tienen que llevarle el mejoral o el alcacelser a los estudiantes, porque los estudiantes no tienen a veces. Y lo hemos visto, que un trabajo de campo, que era lo que lo que más le gustaba de la escuela, era el momento de la refacción, porque no habían comido un día antes, llegaban a la escuela precisamente por la refacción. Y eso todavía existe. Entonces eso es precisamente lo que hablamos. Una de las frases de Juan José Arévalo Bermejo es, no es por darle esto no lo había, es una presentación anterior, no era por el señor presidente electo, sino es de su papá, y no quiero que me digan que estoy apoyando a este señor, no, todo lo contrario, no soy de semilla, pero sí valoro mucho el trabajo y la obra que hizo el expresidente Juan José Arévalo Bermejo, que decía: maestro que no forma en ciudadanía no merece ser maestro y menos ciudadano. Pues es una máxima que lo dijo él, se me quedó y se las comparto. Entonces, esta es alguna de los fuentes que utilizamos. Y se la recomiendo. Esta fuente es de cómo está el video de cómo la CIA mandó los aviones aquí. Y también está la renuncia, un video donde está la renuncia de Jacobo Arbenz en el año 54. Entonces, esa fue la presentación. Creo que me pasé un poco del tiempo, pero creo que fue de alguna manera que tomamos varios temas sociológicos actuales y del pasado de Guatemala, que nos permite tener una visualización de ver a dónde vamos, ¿verdad? Que no solo este movimiento se ha dado. Y usted, por eso le digo, si se dio ese movimiento que ha sido el mayor que ha tenido en la historia, y posiblemente lo supere, así se los digo con toda sinceridad, y puede ser, ¿va? Porque lo peor no ha pasado, lo peor todavía no ha pasado. Aquí puede suceder algo, porque los corruptos no se van a dejar arrebatar tan fácil la guayaba, ¿va? O el guacamolón, como le dicen al palacio, ¿va? Sino esto va a haber enfrentamiento político fuerte. Ayer fue un caso, un ejemplo notorio en el cual, por eso me llamó la atención, ¿será que está realmente enfermo o no quería dar su brazo a torcer? La lectura esta que vino del agregado de Estados Unidos para América Latina y a ver cómo está el escenario de darle respaldo a la democracia.
tal vez no al, al presidente electo, sino precisamente a las instituciones, que es lo que las lecciones aprendidas. Hay que fortalecer en bien las instituciones. Entonces, con esto terminamos esta presentación muy importante. Empalma muy bien con lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, con la única diferencia que aquí que ya cambiaron los actores, ¿verdad? Antes los actores del lado del mal estaban los gringos, que también son parte de los demonios, ¿verdad? Pero ahora este demonio está, como también recordemos que el gobierno de Estados Unidos es demócrata, pues, entonces anda en esa línea, pues. Entonces, si hubiera sido Trump el presidente, entonces creo que sería diferente la historia, ¿eh? Pero por ser un gobierno demócrata, por eso tenemos el apoyo. Y cambió el juego de la iglesia, ¿verdad? Donde la iglesia la iglesia católica está apoyando el movimiento también. Las universidades privadas, por ejemplo, la Landívar, está apoyando el movimiento también. Y tristemente antes se escuchaba, les comento, ¿va? Todas las personas tenían un concepto fuerte de la Universidad de San Carlos, cuando decía la gente, vinieron ya entraron los revolucionarios, los universitarios de la San Carlos a protesta. Eso era el marco precisamente para venir y decir, ya nos salvaron de una situación de esta. Pero como hasta se ha cooptado el poder de la Universidad de San Carlos, hasta las asociaciones de estudiantes se han involucrado en temas corruptos, ¿va? Entonces, tristemente, ¿va? No hay ese movimiento que diga, los universitarios tuvieron este movimiento, esa fortaleza, quienes estuvieron también, les digo yo, admirable, pero de alguna manera hay grupos y sectores manipulados, comprados y corruptos también. Entonces, sin embargo, con esto no se demerita, por favor, que quede claro, no se demerita que un fuerte grupo de universitarios, estudiantes y docentes y trabajadores universitarios, y podemos decir que son la mayoría, están en contra precisamente de todos estos casos de corrupción que hay en el país y en todas sus instituciones. Con esto he dicho prácticamente, entonces quisiera oír sus reacciones, sus comentarios, por favor, antes de entrar a los avisos finales. Hola, don Wilfrido, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Aquí escuchando la clase que usted nos está impartiendo. La verdad que es bonito conocer y saber la historia como usted nos ha explicado muy atinadamente sobre la revolución, cómo se dio, todos esos cambios coyunturales que se han venido dando y que hoy en día todavía los seguimos viviendo más en esta coyuntura actual que seguimos, ¿vale? Donde claramente están divididos los bandos, unos que queremos la democracia, que en ese bando es mi caso, ¿vale? Que el bando que quiere pues mantener ese poder que le ha dado réditos, beneficios, una vida de lujos, una vida de millonario a través del erario público. Entonces, considero que, como le he dicho siempre, mi postura siempre ha sido en son de la democracia, que se respete la voluntad popular, siempre he sido de esa postura, ¿vale? Y como usted claramente ha dicho, que acá pues esto no ha concluido, esto se ve que no quieren dar su brazo a torcer, están bien ahí los corruptos, como usted bien lo indica, están unidos, están coludidos, todos los sectores, las instituciones del Estado, los órganos del Estado, los 3 órganos del Estado,
incluyamos hasta la CC, pues está también incluida en ese tema. Entonces no hay esa garantía, no hay esa justicia que los guatemaltecos esperamos, que se respete la voluntad popular. Esa sería mi opinión, licenciado. Bienvenida, don Wilfido, excelente, gracias por participar. A ver, Belkis, porfa. Buenas noches, licenciado. Disculpe. Fíjese que un comentario acerca de los temas coyunturales que estamos viviendo en este momento actual, es que yo creo que, no sé si usted escuchó al presidente Yamatei cuando se expresó diciendo que eran pocos los que estaban, en desacuerdo con lo que estaba pasando. ¿Y por qué? Porque él mencionaba precisamente eso. Porque yo considero y pienso de que como pueblo está bien que se respete la democracia. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero si usted se da cuenta, en la época antigua y en la actual hay una gran diferencia, que como muchos los que expresan es que el pueblo unido jamás será vencido, y tienen mucha razón en ese sentido. Pero nos estamos desenfocando literalmente de esa unidad como pueblo, porque estamos tan desunidos que un poco por acá, un poco por allá, donde no se ve la unidad. Pero si viene ese poco aquí y se une con esto, ya son más. Entonces, ¿por qué se ve que el pueblo son pocos? Porque hay una desunidad como pueblo, unos en contra y otros a favor. Entonces, realmente eso no afecta a los que están en este momento al mando, sino a nosotros mismos, afectándonos como pueblo. Yo estoy muy de acuerdo con la democracia, pero siempre y cuando se respete la ley y no afecten al que realmente afectan, es al que está más necesitado. Con los temas de los bloqueos que ponen esas cosas, ¿por qué antes se sentía la fuerza del pueblo? ¿Por qué? Porque estaba realmente unido, realmente luchando por un solo sentir, que era el pueblo tenía el mando. O sea, golpe de Estado. O sea, pero ¿qué pasa? De que dice, la Universidad de San Carlos de Guatemala convoca a los estudiantes a que se levanten a manifestar y vamos a hacer una caminata pacífica. Perfecto, muy bien. Entonces, que se convoque realmente, pero que se convoque donde tiene que ser. Todo el pueblo unido, realmente unidad significa unirse todo, no un poquito por acá, como ya lo expresé anteriormente. Entonces yo considero de que realmente es de como enfocarnos más y no afectar al que más lo necesita. Entonces yo creo que realmente ese es el problema que hay ahorita, una desunidad en el pueblo específicamente, porque si realmente se organiza el pueblo como tiene que organizarse, sacarían hasta el presidente y a la Consuelo Porras y a todo el mundo que quiera, porque un pueblo unido realmente jamás será vencido, pero realmente unido. No por aquí, por allá, eso no vamos a llegar a nada. Entonces, como le comento, esto es un comentario, un pensamiento que tengo y gracias por la oportunidad, licenciado. No, a usted, Belkis, siempre ahí tan participativa, igual como don Wilfido y otros sus compañeros, y es su pensar, su sentir y su observación. Si eso es lo que es la sociología, precisamente observar estos hechos, esta división, y eso es cierto, la polarización que tiene el país se debe porque es organizada prácticamente, fue estructurado de esa manera para, ya sea por medio de las iglesias, por medio de los empresarios, ¿verdad? Que ellos quieren
ellos están velando por sus intereses, ellos no van a querer bloqueo, ¿verdad? Entonces, no, que nos bloquean, pero todos sufrimos, como le dije yo sufrí una semana sin agua, todos sufrimos lo de los precios altos, ¿verdad? Y hubo quienes sufrieron que no tenían ni qué comer porque no, hay gente que vive día al día, ¿verdad? Entonces toda esa división pero uno tiene que ser consciente y su aporte es ese, ¿verdad? Haber estado sin agua, no haber podido comprar su pan tal día, ¿va? Triste, ¿va? Otros que perdieron su cosecha, los pobres vendedores de verduras o algo duro, y todavía lo están pasando porque ahorita ya en Sololá siguen los bloqueos y toda esa tierra es prácticamente un huerto, de ahí viene zanahoria, viene remolacha, y más ahorita con el fiambre, toda la producción estaba para esta cosecha, estaban para estas fechas. Es lamentable, pero es también maneras de presión. Bueno, entonces, gracias por su participación. Lo dejamos ese punto y hablemos de los puntos de evaluación. Pues. Se les trasladó la evaluación final. Ya una parte, ya se les va a trasladar esta otra semana que viene la segunda parte de la evaluación, de la evaluación final. Entonces, les quiero comentar que entonces la lectura es sencilla. La primera parte es de un documento que también se les compartió junto con la hoja de trabajo que tiene que hacerlo. Ahí les comparto. Entonces es establecer 15 puntos. Por favor, me ponen su nombre. Establecer el campo de la sociología y su importancia en las ciencias sociales y en el derecho. De acuerdo a la sociología que realmente importa de Raymond Bowden, responda o elabore lo que se solicita. Número 1, investigue y elabore la biografía de Wolf Leibniz, Erving Goffman y otros. Ahí, elabore un cuadro comparativo anotando los argumentos intelectuales de quienes consideran a la sociología como una ciencia y quienes como una literatura. Entonces, aquí ponen ustedes los autores, hay varios autores, y sociología como ciencia y el argumento que coloca cada uno de ellos. Investigue y luego describa qué fue el Círculo de Viena. 4, resuma el numeral 5 de la lectura en 10 líneas. Y se le habla de la página 20 y 21. Describa cuáles son los 4 tipos ideales en sociología, luego analícelos. Defina y describa en qué consiste la sociología descriptiva. Defina y describa en qué consiste el escepticismo actual. El escepticismo es aquellos que no creen, ¿va? Escéptico es aquella persona que le cuesta creer algo, así como Santo Tomás, ¿va? Hasta no ver, no creer, ¿va? Y tuvo que meterle los dedos en el costado a Jesús, ¿va? Defina y describa en qué consiste la teoría científica y, según la lectura revisada, cómo influye la sociología en el derecho. Elabore un mapa conceptual de la lectura realizada. Si ustedes consideran, se les va a compartir documentos sobre mapas conceptuales, cómo es que se tiene que elaborar un mapa conceptual. Con todo gusto les puedo trasladar ahí documentos. Mapa conceptual es una herramienta que lo están viendo los niños de tercero primaria en adelante, creo yo. Muy básico, pero es una buena herramienta de estudio, es una buena herramienta de estudio, los mapas conceptuales. Ahí les vamos a compartir apoyo a esto.
Entonces, Licenciado, solamente, solo algo importante, no de lo que usted acaba de presentar, no nos han compartido nada de ese cuestionario, ni tenemos documentos que nos hayan enviado, licenciado, no tenemos nada, al menos yo no tengo nada. tal vez fue error mío que yo no le dije a su compañera que ya está en el correo electrónico. No sé si ya lo revisó. Disculpe, licenciado, lo acaba de subir al chat de sociología en WhatsApp. No, no está. Yo no sé si se lo trasladé ahí a ella, a Yes, o se lo envié por correo. Pero, entonces, Lo acabo de compartir, licenciado, para que los compañeros ya lo puedan tener. ya está ahí entonces. Gracias, Lick, es que yo no existo en ese chat de sociología, Lick, que voy a pedir que me lo comparta alguien más por ahí, gracias. Ahí estamos. Entonces no hay nada, pero estamos al 100% ahí alineados. Pues entonces, ahí está la lectura y está la hoja de trabajo. Entonces, por favor, ya pueden comenzar. Tenemos pendiente la fecha de evaluación, pero recordemos que ya la otra semana hay un feriadito. Para nuestro curso, no. Tenemos clases el jueves, ¿verdad? Pero yo creo que ya solo queda por la próxima semana de clases y de ahí ya evaluaciones finales. Entonces, por eso es la precisión también de que ustedes tengan estos documentos y con la revisión que dimos hoy, si tienen dudas, el día de mañana lo vamos a resolver. Solo me queda decirles que el tiempo se nos hizo agua y los espero el día de mañana. Que pasen buena noche. Buenas noches, Lick, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.